Para hablar de esta construcción creo que es muy importante poder hablar de los antecedentes de los cuales se han instaurado el proceso colonizador en lo que hoy es Bolivia. Hablemos un poco de estos antecedentes. A ver, el colonialismo tiene mucho que ver. Yo digo, el colonialismo es el invento más genial que han hecho los opresores para justificar todo el proceso de genocidio, etnocidio en las tierras del Abya Yala. No era posible colonizar de esta forma a sangre y a fuego si no construyen un imaginario de que hay superiores y hay inferiores. O sea, la condición para la colonización es inferiorizar al pueblo indígena, por tanto, a partir de eso, justificar la invasión. Inferiorizar quiere decir hacerlos llegar al grado de no humanos. Por lo tanto, se justifica que el desarrollo, que el progreso, la modernidad venga con la conquista y con la colonización. De tal forma que los conquistadores aparecen haciendo una labor santa, una labor de civilización de pueblos indígenas atrasados, no humanos. Entonces, ese es uno de los argumentos que ha legalizado el colonialismo para luego desarrollar todo lo que se ha hecho, invisibilizando nuestros saberes, nuestros conocimientos, entrando a sangre y fuego por todo lado. Y aquí ha sido muy importante el tema de la cruz y la espada, que hasta hoy pervive. O sea, la cruz, si la religión no hubiera operado como operó, nunca iba a tener éxito la invasión. Han tenido que liquidar, desaparecer, clandestinizar nuestra espiritualidad, perseguir a nuestros sacerdotes aymaras, quechuas, mayas, guaraníes, como condición también para lograr hombres y mujeres que ya no teníamos espiritualidad y éramos presa fácil del colonialismo. Solamente un dato que nos revela a los investigadores sobre Potosí. En Potosí murieron 10 millones de indios. Imaginémonos entonces los aztecas, los mayas, los quichés en Panamá, o sea, en toda la Abya Yala. Entonces aquí es una falsedad hasta ahora el tema de la religión cuando te dice 10 mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ellos habrán amado a Dios para hacer todo lo que han hecho? Hay un mandamiento que dice, no robarás, pero desde que ellos han llegado, han empezado a robar nuestro oro, nuestra plata, hasta hoy. Hay otro mandamiento que dice, no matarás. ¿Y cuántos millones y millones de indios han matado en nombre de su Dios? ¿Sobre qué valores y fundamentos se fundaba justamente este proceso de colonización? Y hablemos de un proceso de descolonización interno y externo. ¿En qué sentido se da esto? Ahora nosotros entendemos en la Asamblea Constituyente, y lo entendimos siempre. El tema es que en países como Bolivia, como Perú, como Ecuador, hubo un paradigma que se ha sobrepuesto a otras realidades. Los años 70, 80, 60, 70 nos han hecho creer que el paradigma era luchar por construir el socialismo al estilo Unión Soviética, y para ese socialismo había que ser marxista, leninista, trotskista. Se cayó el muro de Berlín y se cayeron sus referentes ideológicos de esa izquierda colonial. Y desde ahí aprendemos recién a buscar respuestas desde nosotros. Y recién las izquierdas coloniales miran a los pueblos indígenas. Pero nosotros siempre estábamos aquí. El tema es que la izquierda colonial siempre busca respuestas en afuera. Entonces, el tema de la descolonización nosotros lo hemos entendido siempre como una condición, y será la Asamblea Constituyente donde, discutiendo todos en base a nuestras luchas indígenas, campesinas, luchas obreras, entenderemos que no se puede construir un Estado plurinacional si no hay un proceso profundo de descolonización. Entonces, entender descolonización implica decir que hay que entender la institucionalidad del Estado es colonial.
bien, y estamos hablando acerca del tema de descolonización y es importante ver algunos otros puntos de vista. Es por esto que hemos hablado con Lucila Choque, que ella hoy nos va a comentar acerca de este tema tan importante que es la descolonización. Veamos. La forma como hemos ido viviendo entonces en este territorio antes de que se llame Bolivia, se les había nombrado como pueblos con el nombre de indios. Nos impusieron el concepto de indios. Este concepto de indios es un concepto encubridor porque no tiene nada que ver con que somos aymaras, quechuas o guaraníes, ¿no? Y esto se ha llevado hasta 1825, cuando en 1826 nace Bolivia como un país, como un estado-nación, y lamentablemente hemos heredado esa colonialidad, esos valores, esas prácticas culturales, ese paradigma, un paradigma que nos han traído de Europa, y eso se ha acomodado como valores. Con ese paradigma hemos tenido que vivir desde 1825. Entonces, en lo adelante, por ejemplo, cuando yo ya era niña, cuando he entrado en la escuela, muchos de nosotros que venimos, yo soy choquehuarín, entonces tengo origen indígena, aymara, y personas como yo hemos tenido que vivir en la ciudad aquí, pero comenzando a alienarnos y perder nuestra propia identidad. Por ejemplo, lo que se hacía una práctica en la escuela es que las hermanas que venían del campo a la ciudad venían con sus trenzas, venían con sus polleras, venían con su faja, ¿no? Y el mandilito así todo chorreado, y lo que pasaba es que en el colegio, en la escuela, nos decían que ya no teníamos que ser indias, en la ciudad teníamos que llamarnos señoritas, y para eso nos cortaban las trenzas, nos sacaban las fajas, nos sacaban la pollera, y teníamos que aprender a ser señoritas. Entonces comenzábamos a cambiar, ¿no?, nuestra identidad. Entonces esos valores desde la educación nos han enseñado valores de ese paradigma que es Europa, con esa visión de lo que es lo blanco, lo diferente, y encima encubriéndonos y también autoengañándonos de que lo nuestro era siempre lo atrasado, lo que no servía, esos valores, ¿no? Entonces eso se quedaba como encubierto, ¿no? Los valores de la Mazúa, Mayuya, la Majella, ¿no? Entonces estaban así vistos como algo atrasado, no eran algo nuevo. Eso después ha cambiado en estos últimos años, desde el 2000, con los levantamientos, con las luchas de los movimientos sociales indígenas, obreros y de todos los sectores populares empobrecidos, ¿no? En las cuales también yo he participado, y nos ha hecho cambiar nuestra visión. Comenzamos a vernos de que lo nuestro era importante, de que lo nuestro, lo que nos habían dejado nuestros padres, no era simplemente un museo, no era algo antiguo, sino que más bien eran valores anticapitalistas. Y ahí es donde surge el concepto de descolonización. Lo que queremos es que ahora lo que estamos haciendo es que este proceso de descolonización que se ha iniciado en Bolivia no tiene algún elemento como fórmulas mágicas con las que queremos cambiar. Depende mucho del grado de conciencia en el que nos estamos autoconstruyendo todo el pueblo indígena originario campesino, llamado así en la nueva constitución, o los aymaras, quechos, guaraníes, que no solamente estamos en el área rural, que sino estamos también en las áreas urbanas. Ese paradigma del urbano-rural también se ha quebrado en este espacio, en este proceso de luchas descolonizantes en Bolivia, y nosotros lo que ahora estamos haciendo es construyendo un nuevo tipo de sociedad como es el Estado plurinacional. Hablando de recuperación, nosotros cómo recuperamos la memoria histórica de nuestros pueblos a partir de, para descolonizarnos y sin caer en un discurso ni en un sentido de resentimiento.
Bueno, si no hubiera habido discurso interpelatorio, quizás nunca tendríamos conciencia de que estamos colonizados. Porque la descolonización es decir las cosas que te incomodan escuchar. Eso es un principio de la descolonización. Si hay alguien que se incomoda de lo que hablamos o pretende entender que estamos planteando volver al Tahuantinsuyo o que estamos planteando volver al tiempo de los chuipas, como fácilmente muchos sociólogos, académicos, politólogos interpretan, ¿no? Es una forma peligrosa de ver las cosas. Entonces, nosotros hablamos de descolonización porque los abuelos siempre nos los decían vía oral de que estamos colonizados y lo último que debíamos o podíamos perder es nuestro ajayu, nuestra espiritualidad. Un pueblo que no tiene ajayu, que no tiene espiritualidad, jamás será libre. Por eso este proceso de cambio no va a tener ningún sentido si no tiene el acompañamiento de su espiritualidad. Entonces, un tema central de descolonización es la religión, la recuperación de nuestros lugares sagrados, de nuestras huacas sagradas que han sido desaparecidas y superpuestas. Lugar sagrado que existía en estas tierras lo han puesto Iglesia Católica. La iglesia de San Francisco está hecho sobre una huaca sagrada muy importante y todas las iglesias, en todas partes, porque decían aquí viene el indio a adorar, entonces acá hacemos iglesia. Religión, un tema importante, la educación, que es la base también, porque en la educación hace años atrás había una materia que se llamaba instrucción cívica, que ha desaparecido, ahora tal vez hay que reponerlo para enseñar qué es la huipala, qué es el amasúa, el amayuya, el amaqueya. Ya no necesitamos valores, principios prestados, porque lo que hemos manejado hasta ahora es liberté, fraternité, igualité, que vienen de la Revolución Francesa. Hoy tenemos Amasúa, Amayuya, Amaqueya en la Constitución. ¿De qué nos tendríamos y de quiénes nos tendríamos que descolonizar? Yo creo de nosotros mismos, porque descolonizar no implica ver superiores, inferiores siempre, sino diferentes. Entonces, descolonizar, cuando queremos construir el Estado plurinacional, no puede existir un Estado plurinacional si no hay interculturalidad. Pero no puede haber interculturalidad si no hay intraculturalidad, o sea, la capacidad de asumirte como eres. Porque la forma colonial de educación nos ha hecho creer que cuando te ves en el espejo, te ves morenito, chatito, aymara o quechua y no te quieres en el espejo. Nos han enseñado a desvalorizarnos. Tenemos que aprender a ser orgullosos de lo que somos. Ese es el primer paso de la descolonización, el recuperar identidad, fortalecer identidad, proyectar identidad. Ese es el tema fundamental de la descolonización. ¿Por qué hay agresión permanente de una persona a otra que llamamos inseguridad ciudadana? Es que el que agrede no está seguro de sí mismo. Su identidad está esparcida o desaparecida. Entonces, tenemos que tener seguridad de lo que somos. Yo soy aymara, yo soy quechua, yo soy guaraní. Eso es importante. Cuando uno está seguro de quién es, puede desarrollar interculturalidad recién, respetando al diferente, y esta interculturalidad hará que seamos un Estado plurinacional. Podemos... ¿Cuáles serían las medidas fundamentales que deberíamos empezar a tener como acciones específicas dentro de nuestra educación? Bueno, depende de los niveles. En lo básico, este tema de los valores morales, principios que vienen de nuestros pueblos, no necesitamos prestarnos principios, valores de nadie, pero ya en niveles superiores hacer una lectura adecuada. Hasta ahora la educación sigue enseñando, sigue poniendo como libros de lectura Raza de Bronce, La Chascañada. Son libros que tienen, a pesar de ser novelas, tienen una connotación colonial y racista. Entonces hay otros autores, tenemos por ejemplo Domitila Chungara, si me permiten hablar, un libro que está traducido en muchos idiomas y es material de educación popular en países como Haití, como otros países. En Haití lo han traducido hasta al creol, porque su idioma oficial es el francés, pero en Bolivia no lo leemos. Entonces hay que cambiar
los libros de lectura en el nivel secundario o venas abiertas de América Latina, que te hacen entender cuán crudo, dramático y sangriento fue el colonialismo. Entonces hay que cambiar también todos esos cánones de literatura en forma de novelas, en forma de lectura obligatoria. Desde el Estado, ¿cuál es la propuesta de implementación que se tiene para lograr justamente este proceso de descolonización? El presidente Evo Morales nos dice todo el tiempo que no se puede descolonizar la sociedad si primero no se descoloniza el Estado en forma de gobierno. ¿Qué quiere decir? Es un reconocimiento a que nuestros ministerios siguen teniendo actitudes coloniales, patriarcales, jerarquizantes. Entonces, compañeros ministros, viceministros, primero descolonícense ustedes. Descolonizar el Estado para descolonizar la sociedad. La descolonización del Estado dentro del Estado es una de las tareas fundamentales. Entonces, estamos en ese trabajo. En los 20 ministerios, talleres permanentes sobre temas de despatriarcalización, descolonización, lucha contra el racismo. ¿Cuál sería entonces el siguiente paso que se piensa dar desde el Estado? ¿Cuáles son las proyecciones futuras que se tienen para ir poco a poco, obviamente, logrando este tan grande reto que tenemos? Nosotros entendemos que no se puede solamente ver como Bolivia el proceso de descolonización. Solamente ver así es ver muy corto, que la necesidad ahora imperiosa es que la descolonización sea a nivel continental. Entonces, se trata de recuperar, de construir la patria latinoamericana. Se trata de ser consecuente con Simón Bolívar, construir la patria latinoamericana. Se trata de que si somos consecuentes con el comandante Hugo Chávez, es construir la integración latinoamericana. Entonces, como pueblos indígenas podemos decir que esta gran patria latinoamericana, que esta integración latinoamericana no es más que la restitución del gran Abya Yala. El colonialismo ha inventado fronteras artificiales, haciéndonos creer que Chile es diferente a Bolivia, que Perú es diferente a Argentina y que todos tienen fronteras. Así fue como nos mantuvieron separados y casi como enemigos. Hoy estamos entendiendo cada vez más que somos hijos de la Pachamama. Y la Pachamama tiene hijos en forma de ríos, en forma de mares, en forma de árboles, en forma de animales y también en forma de seres humanos. Por eso nos llamamos hermanos. Seremos de idiomas diferentes, de culturas diferentes, pero todos somos hijos de la Pachamama. Entonces, el siglo XXI nos pone un desafío, construir nuevos paradigmas. Y el presidente dice el paradigma, Pachamama. O se muere el capitalismo o se muere la Pachamama. El paradigma planetario es Pachamama. Y cuando este es el paradigma hay que entender quién es el sujeto histórico. Cuando queríamos construir el socialismo al estilo Unión Soviética, el sujeto histórico era la clase obrera. Y para ser clase obrera había que ser marxista, leninista, trotskista. Hoy, si el paradigma es Pachamama, el sujeto histórico, el indio. El indio en tanto presidente, el indio en tanto masas, el indio en tanto proyecto político, el indio en tanto paradigma planetario. La descolonización es la condición sine qua non para construir una sociedad de diferentes con derechos iguales.